Ya volví. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar acerca de una cosa que me sucedió hace un tiempo, ya era como hace un año. Eh, me llegó una pregunta en esta página que se llama Quora, que seguramente algunos de ustedes conocen, y si no conocen, pues los invito a que entren a esta página que es, pues bueno, es un sistema en donde las personas hacen preguntas y todos aquellos que sienten la necesidad o tienen el conocimiento para poder responderla, pues las contestan. Entonces uno se inscribe y entonces le van llegando a uno, de acuerdo con los temas que uno pone como fuente de interés, eh, le van llegando a uno preguntas que a veces las hacen de forma general o a veces se la dirigen a uno directamente. Entonces, a mí me llegó una pregunta de una persona que preguntaba, mi hija quiere convertirse en escritora cuando crezca. ¿Qué necesita hacer para mejorar sus posibilidades de ser publicada? Bueno, pues yo me puse a hacerle una lista de 18 puntos para, pues bueno, precisamente contestar su pregunta de mejorar sus posibilidades de ser publicada. Entonces, los primeros 3 puntos, se los voy a ir desglosando, los 18 puntos que puse en esta respuesta, para ir platicando, pues bueno, bordando sobre alguna de estos puntos. Los primeros 3 pues le puse 1, escribir y leer mucho; 2, escribir y leer mucho; y 3, escribir y leer mucho. Ustedes dirán, bueno, pues qué payaso, ¿verdad? De poner 3 veces lo mismo, pero la verdad es que es necesario insistir mucho en esta cuestión de escribir y leer para ser escritor. En los ya casi 20 años que llevo dando clases de comunicación, literatura y creación literaria, pues me he encontrado con varias personas que pues tienen muchas ganas de escribir, que tienen el deseo de escribir, que sienten ese llamado de eh, plasmar en forma escrita sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas, sus historias, lo cual es una aspiración totalmente legítima y que a nadie se le debe de prohibir. Lo que sí es que sí hay una gran diferencia entre querer escribir y escribir literatura. Son dos cosas muy diferentes, aunque estén relacionadas. Obviamente, nadie nace sabiendo. Y entonces para escribir, para aprender a escribir, pues bueno, primero lo que se tiene es que aprender pues las reglas básicas de la disciplina que es escribir. Y segundo, pues bueno, si se quiere escribir literatura, si que se quiere escribir algún género, desde la narrativa, la poesía, el teatro, el mismo, el mismo guión de televisión o de cine, pues lo primero que se tiene que hacer es aprender las reglas de cada uno de esos géneros y leer mucho de lo que ya se ha hecho sobre eso. Una vez, pues voy a contar una anécdota en relación con esto. Una vez en un taller que estaba impartiendo, una participante me dijo que ella quería escribir una novela policíaca, que si yo la podía ayudar a escribir esa novela policíaca. Le dije, claro que sí, pues vamos a, a ver cómo está trabajando. Y ella pues empezó a escribir los capítulos y pues bueno, el primer punto pues era que tenía muchísimas faltas de ortografía, faltas de sintaxis, de gramática. Y segundo, pues es que no tenía mucha idea de lo que era el género policíaco. Entonces, yo para tratar de orientarla, pues platicaba y le comentaba acerca de la historia del género, desde Sherlock Holmes hasta pues la novela negra de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler. Y yo le pregunté, bueno, pues seguramente te gusta la novela policíaca, quieres escribir una novela policíaca, eres lectora de novela policíaca. Y me dijo, no.
nunca he leído ninguna novela policíaca. Lo único que he visto son películas y series policíacas. Entonces, pues, contra lo que pueda parecer, pues eso no es el camino correcto para querer escribir una novela policíaca, porque pues lo primero que se debe de hacer pues es escribir, leer una gran cantidad de libros del género que uno quiere escribir. Digo, no es por obligación, la gran mayoría de las veces eso no lo escoge uno, los propios libros lo escogen a uno, los propios géneros lo escogen a uno. Uno está de repente buscando algo que leer y de repente se encuentra, o ese libro lo encuentra a uno y queda uno maravillado por ese género, pues de policíaco, de terror, de ciencia ficción, fantástico, histórico, cualquier género. Y a partir de que uno se enamora y se maravilla por ese género, pues uno empieza a leer y a leer y a leer. Una de las cosas maravillosas de la lectura es que un libro siempre lleva a otro libro y a otro libro y a otro libro. Por eso a mí no me parece que ningún libro, por más atacado o por más vilipendiado que se quiera ver como literatura menor o literatura barata o bestseller, es nocivo o no debería de ser leído. Al contrario, es gracias a esos libros que las personas se interesan y van explorando más y van creciendo como lectores. Pensemos, por ejemplo, en un fenómeno de ventas como la saga de Crepúsculo, de esta serie de libros donde, pues bueno, esta autora mezcla la novela rosa, la novela romántica de adolescentes con la novela de terror, principalmente con la novela de vampiros. Entonces, bueno, pues si lo hizo bien o no lo hizo bien o cómo hizo, eso no es lo importante. Digo, qué bueno que se vendieron muchísimo, que se leyó muchísimo, qué bueno que... Pero lo más importante de esto es precisamente que muchos lectores y lectoras conocieron lo que era la literatura de terror. Y a partir de ahí, muchas de estas personas pues se adentraron en la literatura de terror y seguramente siguieron leyendo y leyeron a otros autores y leyeron pues desde los clásicos, desde Bram Stoker hasta Anne Rice, todos los géneros y subgéneros que existen. Y eso es positivo. Entonces, tiene su cosa positiva leer. O sea, no hay ningún libro malo en sí mismo si a partir de ese libro te enamoras de la lectura y te enamoras de la literatura. Pienso también, por ejemplo, cuántos jóvenes, niños y jóvenes, pues se interesaron también en crear sus propias historias, en crear sus propios cuentos, su propia obra, a partir de haber leído Harry Potter, los libros de Harry Potter y ser fanáticos de Harry Potter. Hay muchísimos booktubers, ¿no? En la internet, que pues así empezaron leyendo Harry Potter y están enamorados de Harry Potter y a partir de eso han seguido leyendo y leyendo y leyendo, y lo cual a mí me parece maravilloso. Después de estos 3 consejos de escribir y leer mucho, el cuarto es que yo propuse a esta niña con esta respuesta es inscribirse en un taller literario para que el maestro y los compañeros la medio orienten para eliminar los errores y carencias más evidentes. Bueno, esta es una cuestión importante porque la literatura, la escritura literaria es un oficio solitario. Es uno de los oficios más solitarios que existen, que requieren largas horas de lectura en soledad y largas horas de escritura en soledad. Entonces, cualquier oportunidad que tenga uno para mostrar lo que uno está escribiendo y platicar sobre lo que uno está escribiendo es fundamental, precisamente para
uno saber cómo está trabajando y cómo está avanzando en lo que uno hace. En tiempos modernos, estoy hablando de los años 50, por lo menos en México, se inició la cuestión de los talleres literarios, que fue un fenómeno que trajo Juan José Arreola, que vivió un tiempo en Francia cuando él estudiaba y quería ser actor, y que se trajo esta modalidad y que él fue uno de los primeros que estableció sus talleres literarios. Entonces, esta actividad del taller como tal, pues bueno, viene desde la Edad Media y el Renacimiento, pues con los talleres de los grandes maestros. O sea, los grandes maestros de la pintura, de la escultura, tenían sus talleres donde ellos trabajaban sus obras y tenían aprendices a los cuales les encargaban pues trabajos menores, trabajos repetitivos o trabajos, vamos a decirlo así, la talacha del taller, y los maestros eran los que terminaban la obra. Ahora, precisamente la modalidad de los talleres literarios, pues bueno, cada coordinador tiene su propia dinámica y establece su propia dinámica, pero lo cierto es que el papel fundamental del taller es que el participante muestre a esa comunidad que conforma el taller literario su propia obra y que a partir de la percepción y del análisis que se realiza en el taller, los participantes pues le aporten a ese participante elementos para que pueda mejorar. Hay una gran cantidad de talleres y hay múltiples experiencias de talleres, como tantas como coordinadores hay, ¿sí? Y también, pues bueno, hay que buscar en qué taller hay que ir probando a ver en qué taller se siente uno más a gusto, no solamente por el coordinador, sino por los propios participantes, porque esa es precisamente la dinámica dentro de los talleres, ¿no? Dentro de los talleres literarios, pues la dinámica no solamente la establece el coordinador, sino la establecen los propios participantes, quienes están en ellos. Y esa ha sido mi experiencia, hay talleres muy enriquecedores donde hay una verdadera comprensión y comunidad entre los miembros, ¿no? Donde se ayudan y se comentan y se participan en el taller, comentándose, compartiendo lecturas, estableciendo, estableciendo proyectos conjuntos, como por ejemplo libros, antologías, ¿no? Revistas, ¿no? Que han surgido de esos talleres. Juan José Arreola, por ejemplo, él tenía una editorial y pues los mejores trabajos, los mejores trabajos que salían del taller, pues los publicaba. Ahí publicaron pues muchísimos de esa época, como Elena Poniatowska, Fernando del Paso, José Agustín, eh, Alejandro Aura, entre muchos otros que participaron en esa editorial que creo que se llamaba Los Presentes. Entonces, esa modalidad del taller que ahora, pues bueno, con la tecnología y todo, pues ahora se ha vuelto pues virtual y pues bueno, uno puede estar en cualquier ciudad del mundo y pues participar en un taller y pues bueno, la dinámica del taller se ha tenido que adaptar a lo digital, pero en esencia esa es la utilidad del taller, ¿sí? Precisamente ayudar. Ahora, pues bueno, han estado sacando ahora así como para hacerlo más atractivo para los chavos y para los jóvenes y haz tu tribu literaria. Pues básicamente eso es un taller. Y eso ha sido desde que el mundo es mundo y desde los griegos y desde los poetas franceses que tenían sus cofradías y que se iban y bebían, bebían y fumaban y se criticaban y se destrozaban y se
se enfrentaban a otros grupos, pues eso es a lo que ha sido siempre. Entonces, pues no está mal, digo, qué bueno que lo hagan así, que digan, pues haz tu tribu literaria, todo esto para hacerlo más atractivo, lo cual me parece perfectamente válido y perfectamente viable. Pero el origen es ese y la utilidad del taller literario es ese. Bueno, luego tenemos el quinto que dice seguir leyendo, escribiendo y corrigiendo. Pues bueno, es seguir haciendo eso. Luego, 6, enviar los textos con lo que se sienta más satisfecha a suplementos, revistas y sitios de internet. Esta es una cuestión crucial. Uno no es escritor porque uno diga que es escritor. Uno es escritor porque los demás lo reconocen a uno como escritor. De nada sirve escribir y guardar las cosas que uno escribe en el cajón o en el cuaderno. Eso no es ser escritor. El escritor es aquel que escribe y que muestra lo que escribe, porque la literatura es un acto de comunicación y no puede haber comunicación sin el otro participante que es el lector. Entonces, eso de que yo nada más escribo para mí y me vale gorro lo que digan los demás, es verdaderamente, y perdónenme, pero es una soberana mentira. Uno escribe para los demás, para que los demás lo lean. Y uno quiere que lo lean, que los lean. Y entonces, ¿cómo lo va a leer? ¿Cómo lo van a leer a uno? Bueno, afortunadamente ahora con la entrada de la época digital, pues uno tan fácil es encontrar lectores y tener lectores como abrir una página en un blog, tener un blog propio y subir sus textos y promocionarlos a través de las redes sociales. Eso es tan fácil. Antes no sucedía así. Antes, pues bueno, la única forma que había, pues, para que los demás lo leyeran a uno, pues era a través de las revistas y de los suplementos literarios que había, que existían. Ahora cada vez existen menos y cada vez publican menos. Y pues ya han perdido precisamente esta función, ¿no? De encontrar y de servir como espacios para que las personas puedan publicar. Sin embargo, sí es necesario publicar en revistas, en suplementos y en páginas web donde las personas que hacen esas revistas validen lo que uno escribe, ¿sí? Hay muchas revistas que son totalmente válido, así ha sido siempre, que son de amigos, donde se publican amigos. Amigos publican a amigos y ya, y no publican a nadie más que se publican entre ellos, lo cual es totalmente válido. Digo, les digo, ha sido desde tiempos inmemoriales esos, los que piensan igual se juntan y hacen. Y México tiene una gran tradición de revistas literarias publicadas por personas que piensan igual. Otra cosa son los periódicos, otra cosa son las revistas institucionales, vamos a decir, de las universidades y de las instituciones públicas como las secretarías de cultura, los institutos de cultura que tienen publicaciones o que podrían llegar a tener publicaciones. Ellas sí están obligadas a publicar a todo mundo en el sentido de todo mundo que tenga calidad. Entonces, si uno no se junta o no hace con sus amigos una revista propia para publicarse, pues uno tiene que probar en las revistas institucionales y en los periódicos y en las revistas que están constantemente buscando contenidos para publicar. Entonces, así es como uno se prueba. Una de las cuestiones fundamentales es que uno tiene que publicar, ¿sí? Tiene que buscar, publicar, enviar y enviar y enviar.
y no amilanarse si nadie lo publica. Ese es el punto número 7. No te amilanes si nadie te publica. ¿Sí? ¿Cuántos editoriales? Cerca de 20, 22, rechazaron el primer volumen de Harry Potter de J.K. Rowling. ¿Sí? Patricia Highsmith, en un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Suspense, que son sus consejos y memorias sobre la escritura de novela de suspenso, de la que ella es una gran maestra, dice: nunca tires los textos que te rechazan, guárdalos. Guárdalos aunque tengas 20, 30, 40 notas de rechazo. Cuando seas famoso, cuando seas reconocido, esos mismos que te rechazaron te van a pedir textos y entonces les vas a mandar esos textos que te rechazaron y te lo van a publicar. ¿Por qué? Porque precisamente muchas publicaciones, personas que están al frente de la revista, de los suplementos, pues solamente publican por el nombre, ¿sí? Y si no tienes nombre, si no le suenas, ¿sí? Si no le suenas a ese director o a esa persona que está a cargo de eso, pues no te lo va a publicar porque no le suenas, porque no eres famoso, porque no tienes nombre. Eso es así, lamentablemente a veces así, pero afortunadamente hay muchas personas, ¿sí? Que no actualmente, no solamente actualmente, sino a lo largo de la historia de la literatura en México, han sido sumamente generosos y han publicado a personas sin nombre que empezaban y esa fue dándole sus primeras oportunidades para publicar. Yo tuve la fortuna de toparme en la vida a dos grandes maestros. Uno de ellos, Huberto Batis, el gran director del suplemento Sábado, del periódico 1+1, que teniendo yo 19 años, me publicó mi primer texto en el periódico, y años después conocer al gran poeta Hugo Gutiérrez Vega, director de la Jornada Semanal, de la cual todavía soy colaborador, y que me publicó cuando era mi maestro en la Escuela de Escritores de SOGEM. Y ahí publiqué reseñas y pues bueno, para mí fue un sueño largamente acariciado publicar en uno de los mejores suplementos de este país. Entonces maestros, pues eran maestros, no eran ni sus cuates, ni era nada, simple y sencillamente fui, les ofrecí un texto, les gustó y me lo publicaron. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Desde luego, hay otras personas que así es y así ha sido también y así va a seguir siendo en la vida, que medran con el poder que tienen y entonces tratan de obtener algo a cambio, ¿sí? Entonces, no te amilanes si nadie te publica y sigue leyendo y sigue escribiendo. Ese es el punto 8. El punto 9, si logras que alguien publique tus textos sin necesidad de ser su cuate o sin que te pida algo a cambio, puedes empezar a intuir que lo que escribes vale algo la pena. Ese es el punto con esto. Es decir, porque muchos, como decía, publican porque tienes nombre o publican porque quieren algo más de ti. Eso era muy común en las épocas, en épocas anteriores, donde había escritores consagrados que veían a jóvenes que empezaban, jóvenes guapas, y con la promesa de que ellos las iban a descubrir, de que ellos las iban a hacer famosas y las iban a publicar, pues buscaban otra cosa, ¿sí? Y obviamente, pues lo obtenían, pero no las publicaban y las dejaban sin más. Es decir,
Y eso puede seguir sucediendo. Entonces, aquí voy a aprovechar para precisamente hacer un aviso, un anuncio, un comercial, si ustedes quieren, que es precisamente para invitarlos a todos ustedes, si son personas que apenas están escribiendo o que están empezando a escribir y quieren publicar, a que envíen sus textos a la revista de Leteria, que dirige el maestro Miguel Ángel Díaz Monjes, ¿sí? Y que, bueno, en la que yo participo también, que es precisamente, ha sido creada con el ejemplo, para seguir con el ejemplo del maestro Huberto Batis, que es dar un espacio a todas esas personas que buscan confrontar sus textos, ¿sí? Para que sean evaluados y dictaminados y que sean publicados. Si son buenos, independientemente de que sean cuates o no sean cuates, se publican. Si son buenos. Ahora, pues ¿quién dice quiénes son buenos? Pues nosotros, porque nosotros sabemos o creemos saber cuando leemos un buen texto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y eso por qué lo sabemos? Pues porque tenemos experiencia, porque hemos leído y escrito mucho, porque sabemos detectar dónde hay valor y dónde hay calidad y dónde hay talento. Entonces, no se van a publicar en la revista, no se van a publicar porque sean amigos o porque estén muy bonitas o estén muy guapos o sean famosos. Si el texto no está bien, no se publica, punto. Pero hay la posibilidad, está el espacio abierto. Aún no logramos todavía pagar, al contrario, pues se han tenido que poner unos trabajos, otros dinero, pero todo ha sido precisamente para seguir con ese ejemplo. Entonces, los invito a que envíen sus textos y colaboren. En la descripción del video, ahí van a encontrar el correo electrónico para que envíen a la revista Deleteria. El punto 10 es seguir leyendo y escribiendo. El punto 11, a estas alturas ya tendrás un buen tambache de cuartillas como para armar un libro. Lo puedes meter a uno de los cientos de concursos literarios que existen y ponerse a esperar. Ese es el segundo paso. Y pues bueno, ese segundo paso se puede llevar meses o años en los que a través de la constancia de la escritura logres armar un libro y sientas que tiene la calidad como para someterlo a un premio. Eso también es, obviamente, es totalmente, no hay una regla, no hay reglas, no hay caminos infalibles. Es un poco como jugar a la lotería. Pero para ganar la lotería o para tratar de ganar la lotería, lo primero que tenemos que hacer es comprar el boleto. Entonces, si no participas, si no envías tus libros, tus obras a los concursos, pues obviamente pues no vas a poder concursar. Primero tienes que mandarlos. Y eso igual es como mandarlos y esperar. Pero sí hay que reconocer, o sea, primero los concursos literarios de las grandes editoriales, muchos de ellos, pues bueno, lo que buscan es precisamente la promoción de sus propios autores. Entonces son raros los concursos de las grandes editoriales donde se les dan el premio a autores desconocidos. Generalmente son autores de su propio establo, autores que ya conocen o que son recomendados de sus mismos autores dentro de su misma editorial, que lo recomiendan para que lo ganen. Un poco menos, vamos a decirlo así, contaminado está el camino de los premios estatales y gubernamentales, estatales, municipales,
nacionales gubernamentales, aunque no deja de ser también, no deja de tener también sus bemoles, pero generalmente son un poco más democráticos y precisamente son concursos donde, pues bueno, se trata precisamente de dar a la obra que es verdaderamente valiosa y que se merece ser reconocida. Desde luego, hay que aprender a armar las obras y los libros para mandarlos a concurso. A mí me ha tocado, yo he tenido la fortuna de que me inviten a ser jurado de premios nacionales, premios estatales, premios municipales y premios también ser dictaminador en premios internacionales de editoriales privadas. Y pues bueno, yo hasta el momento no he visto ninguna cuestión sospechosa ni nada. Yo creo que se han dado los premios a la obra, que bueno, allí sí el jurado pues se equivoca, pues eso sí puede también suceder. Puede ser que también no se le vaya una muy buena y que haya escogido otra que no era tan buena, o que no le haya gustado una que parecía muy buena y que entonces se lo dieran el premio a otra que sí estaba muy buena o que no estaba muy buena, pero pues bueno, allí es error o mala suerte de que se haya equivocado el jurado, pero no, yo nunca he visto mala fe ni cuestiones de que esté cantado o que esté viciado o que digan o que no, o que hayan tirado línea, alguien haya tirado línea. No, eso a mí no me ha tocado. He escuchado y sé de cosas, pero a mí no me consta. Entonces yo nada más puedo hablar de lo que a mí me consta. Y a mí me consta que en la gran mayoría de los premios nacionales, estatales y municipales no hay línea y no se da eso. Pero bueno, el número 12. Si ganas un premio sin que uno de tus amigos, tu esposo, novio o amante sea miembro del jurado, puedes intuir un poco más que lo que escribes vale un poco la pena. Esto es importante porque pues en la forma en la que está conformado el sistema literario en México, pues los premios, el otorgamiento de premios y el otorgamiento de becas, el conseguir premios y conseguir becas, pues forma parte del escalafón para ser considerado un escritor reconocido, ¿verdad? Entonces, aquellos que obtienen premios y que obtienen becas, pues son considerados como pues, buenos autores. Que eso no quiere decir eso de ninguna manera asegura el éxito editorial o que sean muy leídos. Son dos cosas diferentes. Hay autores, yo conozco autores que han ganado muchísimos premios y casi nadie los conoce, casi nadie compra sus libros, casi nadie lee sus libros. Entonces, sí, el ganar premios y todo eso, para algunos, pues sí ha sido, y de la misma manera, conozco a grandes autores que al mismo tiempo ganan premios y ganan becas y son muy leídos y tienen sus ventas y constantemente están produciendo y viven de eso, viven de los libros. Claro, para muchos, para algunos, pues pues se ha convertido esta cuestión, sobre todo las becas y los premios, en un modus vivendi, pues porque precisamente la actividad literaria, pues no, menos en esta época, es una actividad altamente redituable al nivel, pues bueno, de vender bienes raíces o hacer un negocio, poner una empresa, pues no. Ni eso nunca ha sido y nunca lo será a nivel masivo. Unos cuantos son los que sí tienen la fortuna de vivir de lo que escriben y bueno, y de vivir de lo que escriben literariamente, porque alguien puede escribir libros de otros temas y vender muchísimo, pero no necesariamente de literatura. Ahora, 13. Aunque no ganes premio,
sigue escribiendo, sigue concursando y mandando textos a publicaciones. Ese es un proceso que no se acaba, ¿no? 14. Asiste a presentaciones de libros y revistas, lecturas y conferencias, inscríbete en cursos literarios. Puedes ir a ligar o emborracharte en los cócteles, pero sobre todo tienes que ir ahí porque conocer personas relacionadas con el medio literario, escritores, periodistas, editores, hacer plática con ellos y contarles que también escribe es una cuestión importante. Ojo, no ofrezcas luego tus textos. Primero establece contacto y luego los enseñas. Esto es importante, tan importante como la cuestión del taller literario. Como en muchos sistemas, o sea, como en muchas actividades humanas, el sistema literario pues es una actividad colectiva. Es decir, como diría mi abuelita, santo que no es visto, santo que no es adorado. Entonces, si uno no aparece, si uno no es conocido, si uno no tiene contacto y relaciones con otros escritores y con otras personas relacionadas con el medio, pues es muy difícil que a uno lo llamen, que a uno le sea atractivo o que a uno lo vayan a descubrir. No existe lamentablemente, existe esta fantasía del escritor encerrado en su guardilla, ¿no? Sufriendo por su arte y escribiendo y escribiendo y escribiendo, y de repente alguien toca la puerta y le dice, usted es el escritor que el mundo esperaba para transformar el mundo literario. Lo vamos a publicar y lo vamos a hacer rico y lo vamos a hacer famoso y va a ganar el Nobel. No, así no sucede. Así no sucede. O sea, primero hay que escribir mucho y leer mucho. Digo, ya vieron que insisto mucho en eso. Hay que mostrarlo, hay que publicar, no solamente para que lo conozcan o no, sino también pues para uno ir ganando poco a poco su dinerito publicando en revistas que le paguen a uno. Lamentablemente, ahora menos que nunca, pues está esta cuestión de que pues a veces hasta le piden a uno para publicarlo. Yo no recomiendo eso. Pero sí se puede obtener a partir de escribir y que le paguen a uno, pues qué mejor. Ya puedes considerarte un escritor profesional cuando te pagan por lo que escribes. Pero sí es necesario que tengas contacto, que hagas relaciones sociales. Ahora más que nunca no hay pretexto para permanecer aislado. En las redes sociales hay multitud de grupos y de revistas digitales y de grupos para hacer relaciones, ¿sí? A través de las redes sociales y de que lo conozcan. Pero primero, pues hay que acercarse. Os digo, ahorita que ya estamos saliendo del encierro, pues bueno, otra vez, pues hay que restablecer los contactos personales, ir a los eventos, ir a las presentaciones, ir a los cócteles, ir a los cursos, conocer gente para que lo vayan ubicando. Y entonces, a partir de ese conocimiento, pues ofrecer uno sus textos, ¿sí? Oye, pues yo escribo, oye, estaría bien, sé que tú eres de tal editorial o que estás en tal revista, oye, habría posibilidad de que yo te mandara algo. Ah, claro que sí. Nadie te va a decir que no. Bueno, sí te van a decir que no. Hay gente muy mamona en el mundo literario y en todo el mundo, pero en el mundo literario abundan la gente mamona. Pero bueno, hay también gente muy generosa que precisamente te va a decir que sí, que no hay problema, que lo mandes. Porque precisamente muchas revistas lo que están necesitadas es de material, y de material bueno, porque también hay gente que, o sea, mucha gente manda, pero no es material bueno, entonces tampoco lo van a publicar, ¿no? El 15 es que sigas escribiendo. El 16, a estas alturas, ya habrás publicado en varios lados,
Te conocerá gente del medio y entonces podrás llegar a una editorial, generalmente una pequeña, a la que podrás ofrecer tu libro para que lo publique. Puedes ofrecérselo a 10 o 15 editoriales hasta que pegue alguna, con alguna. Hay que recordar, bueno, ya platicamos de J.K. Rowling, ¿no? Y 22 editoriales la rechazaron antes de que se lo publicaran. Aquí eso también es una cuestión que es necesario, pero no voy a abundar en ella porque, pues bueno, tengo pensado en otro video. El mundo literario está en crisis. Está en crisis precisamente por la cuestión de la pandemia y todo, pero también está en crisis porque las editoriales, pues no, obviamente solamente van a publicar o están publicando solamente lo que o ellos piensan que les va a redituar dinero. Entonces, las obras literarias no necesariamente crean o dan dividendos inmediatos. O sea, es diferente, ¿no? Es diferente. Las grandes obras literarias que son innovadoras, que no necesariamente siguen las tendencias, sino que al contrario contradicen las tendencias, o lo rompen o establecen otras reglas, pues no son comerciales. Se vuelven comerciales cuando empiezan a ser copiadas y empiezan a ser adoptadas por otros escritores, pero en principio las obras literarias que valen la pena son obras literarias que son innovadoras. Entonces esas no son redituables. Lo que reditúa pues es lo mismo, escribir lo mismo, sobre lo que ya el público quiere y lo que el público prefiere. Pero bueno, también es totalmente válido. Uno puede también escribir o aspirar a escribir cosas que pues también a uno, pues que acepte uno que eso es lo que quiere escribir y que pues ser leído, y eso es totalmente válido y además es bien difícil. O sea, el bestseller, o sea, lograr un bestseller no es enchilame otra. Es una cosa bien difícil que lleva su tiempo y que hay que aprender a escribirlo para que sea exitoso. Entonces, es una de las cuestiones. Ahora, 17. Si logras que publiquen tu libro, tendrás que organizar tú mismo, porque la editorial es pequeña y no tiene presupuesto, la promoción, enviar boletines, libros a la prensa, hablar a amigos para que te paguen el vino y los bocadillos, e invitar a todos los cuates que creyeron en ti y que publicaron tus textos. Eso también, pues bueno, eso también ahora, pues con precisamente esta crisis del sistema literario, pues los autores han tenido que aprender a hacer todo. Lo que antes hacían las editoriales, ahora los autores lo tienen que hacer, precisamente para darse a conocer, no nada más para vender, sino para dar a conocer su obra. Tienen que organizar presentaciones virtuales, tienen que aprender no solamente a escribir, sino a editar y a publicarlo en Amazon y a hacer redes sociales y a hacer eventos y a estar constantemente promoviendo su obra, ¿sí? Porque eso es una cosa muy importante. Si no promueve uno mismo su obra, nadie la va a promover. Es una de las cuestiones fundamentales en esta época. Antes las editoriales hacían eso, ahora no lo saben hacer, todavía no entienden cómo funciona todo esto del mundo digital, pero es una de las fortunas con el mundo digital, que uno lo puede hacer. Entonces, sobre todo los autores que están empezando tienen que hacerlo y tienen que aprender a manejar el lenguaje y a manejar los nuevos medios para promover su obra, independientemente de que escriban, lo que escriban, cualquier cosa que escriban, tienen que aprender todo eso, que no lo va a hacer nadie, lo tienes que hacer tú. Es una de las cosas que, por ejemplo, pues yo me encantaría que, por ejemplo, los autores ya más consagrados y ya
que ya han publicado, que ya tienen una obra, que ya están grandes, como sea, pero que tienen una obra impresa en papel, pero que no han trasladado a lo digital y que obviamente las nuevas generaciones que funcionan nada más a través de lo digital y que cada vez se van alejando del libro impreso, pues que conozcan, que esté disponible, primero que las obras estén disponibles para que se puedan conocer y difundirlas, ¿sí? Entonces, eso pues todavía muchos, precisamente que todavía siguen pensando que el mundo funciona como antes, nada más no están aprovechando y no están poniendo pues bueno, al tiempo, ¿no? No se están ajustando a los nuevos tiempos. Número 18, seguir leyendo y escribiendo. Y número 19, final, ya que tengas algo de prestigio, que hayas ganado algunos premios y becas, puedes aspirar a que te publique una editorial multinacional que solo publica a los consagrados, es decir, a todos aquellos escritores a los que no les costó ni un peso apoyar, promover y forjar. Porque, bueno, pues es triste, pero así es como sucede. Es decir, las empresas multinacionales ya no invierten como antes invertía en apostar por un escritor, es decir, publicarle su primer libro, ver si promete, si funciona, publicar el segundo, publicar el tercero y por ahí, por el cuarto, quinto, entonces empieza a despegar y entonces ya no hay tiempo. Las editoriales no tienen tiempo porque su negocio es vender. Y el negocio, y cuando tu negocio es vender y no es la literatura, o sea, no es aportar valor literario al mundo, sino es ganar dinero para los accionistas, lo cual, pues bueno, cada quien tiene su negocio, ¿verdad? Pues ellos no invierten, ya no invierten ni apuestan por un autor que crezca, no. Lo que quieren es un autor que desde el primer libro que ellos le publiquen, venda, y venda mucho, ¿sí? Sin con la menor cantidad de inversión, con la menor cantidad de recursos invertidos. Y para eso, pues bueno, prefieren contratar a autores o comprar obras de autores que ya los conoce la gente, que ellos no invirtieron en que la gente los conociera, sino que ellos mismos se encargaron de hacer sus propios mercados, crear su propio público, crear sus propios lectores, y entonces sí, ya vienen las empresas multinacionales y entonces sí, a ver si les llamas la atención para que te publiquen. Pero ese es otro patín. Y conste que nada más estoy hablando en la cuestión de la literatura, ¿eh? Hay otros caminos. Eso no quiere decir que una persona sin ningún contacto con medios, ni con medios literarios, ni nada, escriba una obra y la mande así desconocida y se la publiquen. Pues también ha sucedido. Yo conozco a una persona que así le pasó. Yo conozco que así hay personas y eso sí sucede real, pero eso no es lo común. Lo común es lo otro. Bueno, pues eso era lo que quería yo platicarles, compartir con ustedes a partir pues bueno, esta cuestión que salió en Quora y que me recordó y que pues bueno, creo que les puede servir para todos aquellos jóvenes, ¿no? Todos aquellos jóvenes, que, que, que quieren hacer precisamente quieren mejorar sus posibilidades de ser publicada. Y bueno, también aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal, le den like. Creo que es importante que le den a la campanita para que les lleguen las las actualizaciones del canal. Aquí aparecen
redes sociales que tengo, y también que se suscriban y se inscriban a los cursos que vamos a inaugurar en noviembre de 2021. Ahí están apareciendo los diferentes cursos que vamos a ofrecer, que estamos ofreciendo. Toda la información acerca de los cursos la pueden encontrar ustedes en mi página web, que es tundeteclas.wordpress.com. Y pues eso, muchas gracias para los que llegaron hasta aquí y nos vemos en el siguiente.